Bienvenidos, colegas, al programa Diálogo Profesional América. Los saluda Víctor Parrales y hoy tenemos como invitado al PhD Magíster Eliezer Campos Cárdenas, contador público autorizado de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y nos trae un tema fundamental e interesante para todos los profesionales de contaduría pública. La ponencia de hoy que vamos a revisar son las normas de contabilidad NIF para las pymes en este año 2025 y seguramente para el año 2026, 27, 28, porque deberemos esperar un largo tiempo para que exista otra reforma o actualización. Entonces vamos a revisar, les decía, las normas de contabilidad NIF para las pymes 2025 de aplicación obligatoria para las empresas ecuatorianas y también para muchas empresas y países de Latinoamérica. Dicho esto, le doy la bienvenida a nuestro invitado. Eliezer. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Un gusto estar aquí. Gracias por la presentación. Bien, en este tema de las normas, Eliezer, que son tan importantes y a veces existen dudas que yo creo que son poco razonables. Un ejemplo donde a veces ciertos profesionales hablar de los estados financieros o hablar del conjunto de información financiera, a veces indican equivocadamente que solo hablan de las NIF, que solo hablan de las NIF para la preparación de los estados financieros, cuando hay muchas cosas más. ¿Tú consideras que eso es así? ¿O realmente las NICs son fundamentales para esa preparación y presentación de la información financiera? ¿Qué nos podrías decir? Sí, mira, realmente las normas NIF de contabilidad es una de las fuentes fundamentales para la toma de decisiones de negocios, ¿no? Como siempre ha sido desde la existencia misma de la contabilidad como tal. Sin embargo, hoy en día los requerimientos de información por parte de los inversionistas, de los prestamistas, exigen mayor información. Y una de las cosas que en estos momentos está entrando con mucha fuerza, no solamente ahora, sino ya desde hace algún tiempo atrás, sobre los temas de sostenibilidad. Por esa razón, el IASB creó un comité en donde se elaboran normas para reportar la sostenibilidad y problemas con el clima, en donde realmente se enfocan o se tienen que revelar ciertos aspectos que van a tener impacto en la entidad como tal. Por lo tanto, entonces, no solamente las NIF de contabilidad son aquellas necesarias en este momento, sino también aquella información que trata sobre la sostenibilidad y revelaciones sobre el asunto del clima, porque realmente es un problema mundial. La contaminación, la degradación de los elementos, ¿verdad? En la Tierra, cada día pues están teniendo muchos y muchos y más problemas y eso pues va a atentar en definitiva contra la vida del ser humano. Entonces, lo que se pretende realmente es que las entidades, los negocios, las empresas realmente vivan en el tiempo. Entonces, yo creo que la contabilidad no es lo único, sino que hay información mucho más allá que le permite tanto al inversionista de hoy como del mañana tomar mejores decisiones. Bien, ahora a veces existe la duda de si una empresa debe aplicar NIC para pymes o NIF completas. ¿Qué tipo de empresas deben aplicar las NIC para las pymes? Y más o menos en tu conocimiento, ¿qué cuantía deberían tener, aparte del tema legal que ya define por sí qué es una pyme o quiénes son consideradas pymes, ¿no? Pero para la audiencia, que a veces no tiene ese conocimiento para ciertos empresarios, ¿cuándo debo aplicar las NIC para las pymes y cuándo debería aplicar las NIC completas? Bien, desde que en el Ecuador se adoptaron de manera obligatoria las NIF, allá por el año 2010, se establecieron ciertos umbrales cuantitativos,
en términos de monto de activos, de montos de ventas, de número de empleados. Pero eso ya ha sido superado. Una de las modificaciones que hizo la Superintendencia de Compañías acá en el Ecuador fue de que realmente esos umbrales cuantitativos desaparezcan y solamente quede las empresas que cotizan sus papeles, sus acciones, sus bonos, sus obligaciones en una bolsa de valores o estén por emitir esos papeles, ellas deben aplicar las NIF completas. El resto realmente deben aplicar la NIF para las pymes. Ahora bien, si alguna empresa, alguna entidad que en su momento aplicó la NIF completa porque se encontraba dentro de ese rango cuantitativo de ventas, de activos, de números empleados, fácilmente el día de hoy puede migrar a la NIF para las pymes, que es una norma contable mucho más sencilla, con menores cambios en el camino, a diferencia de la NIF completa, que cada año hay ciertas modificaciones, ciertas interpretaciones. En cambio, la NIF para las pymes tiene más estabilidad. Mira que ahora en este año 2025 se ha hecho la revisión de aquella norma del 2015. O sea, han pasado 10 años en donde hemos tenido que aplicar la NIF para las pymes. Y de igual manera, cuando recién se emitió en el año 2009, la primera NIF para las pymes se la revisó en el 2015. De tal manera que hay mucha más estabilidad, hay mucha más facilidad, el lenguaje aplicado en la NIF para las pymes es mucho más sencilla. En otras palabras, NIF completas aplican a aquellas entidades que están por emitir, que están registradas en un mercado de valores y que cotizan esos valores en una bolsa de valores, ¿no? Y la NIF para las pymes aplica para el resto. Ahora, esa NIF para las pymes hoy en día no solamente están siendo obligatorias para aquellas entidades que reportan a la superintendencia de compañías, porque así fue en principio. La superintendencia de compañías resolvió y dijo aquí tienen que aplicar de manera obligatoria. Hoy, en cambio, la obligatoriedad se extiende más allá de aquellas entidades que pertenecen o son controladas por la superintendencia de compañías. Por lo tanto, entonces, si hay una entidad que no tiene un marco regulatorio contable de algún organismo de control, de acuerdo con la última resolución del año anterior, del mes de marzo del 2024, el Servicio de Rentas Internas obliga a que esas entidades por lo menos deben aplicar la NIF para las pymes. Y en el futuro, pues no podemos nosotros a lo mejor olvidarnos de que el camino es de que esa NIF para las pymes también aplique para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. La contabilidad, así como el tema de las ventas, como el tema de los proveedores, son tan importantes para una empresa, pero en el tema contable, a veces para ciertas empresas, para una gran mayoría o porcentaje de empresas pymes, a veces la contabilidad se vuelve un fastidio y muy pocas empresas pymes saben utilizar estos informes financieros para poderlos utilizar para una toma de decisiones como una guía que nos permita saber cómo está. De hecho, es raro que lo pidan, no conocen qué es un estado de flujo efectivo, no conocen qué es un estado de cambio del patrimonio, a veces la gerencia, o para qué les sirven las notas a los estados financieros, y en muchas ocasiones simplemente se remiten a un estado de resultado. Y eso es. Entonces, con la experiencia que tienes, la experiencia como financiero, como analista, ¿qué le dirías a todo este grupo de empresarios pequeños, micropymes, un poquito más grandes y así sucesivamente? ¿Qué les recomiendas y por qué es importante que ellos estén interesados en estos temas y que le tomen mucho la atención y el pulso para que sus empresas puedan crecer, ampliarse y puedan controlar cada una de sus actividades? Eliezer. Sí, yo creo que, bueno, nuestro empresariado en general realmente nunca le ha prestado la atención que debe tener la información financiera. Pero yo creo que esto está cambiando de a poco, ¿no?
Yo veo que muchos pequeños empresarios, medianos empresarios, para poder obtener un crédito en un banco, muchas veces a última hora recurren al contador para que precisamente le prepare esa información, le prepare esas proyecciones y poder tener acceso a un crédito bancario. Y realmente yo creo que de a poco, si pensamos en el crecimiento de la economía en el Ecuador y del crecimiento del empresariado en general, creo que esta herramienta, la contabilidad, es algo muy importante para poder reflejar realmente qué es lo que tiene, qué es lo que debe, cuál es su rentabilidad. Entiendo que estas cuestiones van cambiando. He visto a muchas entidades pequeñas y medianas que realmente han entrado en conciencia y dicen, bueno, realmente es importante y no solamente tenemos que recurrir a esta información para pedir un crédito bancario, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el asunto, mi querido Víctor Hugo. Con lo que tú indicabas, sí, hay muchos empresarios, pymes o micropymes que deben de analizar su información financiera para medir cómo están, ¿no? Para poder ir viendo en qué medida sus decisiones han tenido cierto efecto. Pero la gerencia, que en algo trata de inmiscuirse con, con los pocos conocimientos que tiene, hay algo que me preocupa, Eliezer. Y lo que me preocupa es que hay ciertos profesionales en la contabilidad, pero una mayoría, Eliezer. Y tú como profesor, como maestro en universidades de acá de Ecuador, como expositor internacional, a veces toca escuchar, ¿no? Que ciertos profesionales contables dicen, al momento de ser auditados, dicen, oiga, los estados financieros, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, las notas, me lo hace el auditor. Eso no es obligación mía como contador. Eso tiene que hacerlo el auditor, las que están obligadas a llevar auditoría. Entonces, cuando tú escuchas, desde mi punto de vista, me vas a corregir si me equivoco, cuando escucho esa barbaridad y uno les explica la ley de compañías, las normas internacionales, en su momento, la NIC 1, la presentación de estado financiero, entendamos que muy pronto entra en vigencia, me corriges, la NIF 18. Entonces, cuando te dicen eso, te sorprendes y si no sabes quién tiene que entregar los estados financieros y cómo presentarlos, yo me pregunto, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos encontramos en esta situación? ¿Qué nos podrías decir? Bien, lo que tú anotas, Víctor, es una gran realidad y yo creo que poco a poco se va superando este tema de que el auditor es el que debe preparar toda esa información contenida en los estados financieros, ¿no? Yo también lo he vivido y cuando he ido al cliente, el cliente viene y me dice, bueno, aquí le entregamos solamente el estado de resultado y el estado de situación. Usted nos prepara el resto. Le digo, a ver, espérese un momentito. Mi responsabilidad como auditor no es la de preparar información financiera. Mi responsabilidad como auditor es simplemente unas 3 o 4 hojitas en donde está contenida mi opinión respecto de la razonabilidad o no de esos estados financieros. Es decir, yo no soy el preparador. Quien debe preparar es su contador. Pero lamentablemente esto ha ocurrido, Víctor Hugo, probablemente por una baja formación, por una deficiente, diría yo, a veces formación contable que hemos tenido nosotros en el camino, ¿no? En donde creemos que era el auditor externo, pues es el non plus ultra de la contabilidad y la auditoría. Y realmente no es así. El auditor cumple su papel, el contador cumple con su papel también. Por lo tanto, yo creo que no deberíamos confundir estos temas porque si no yo estoy haciendo de juez y parte respecto de la preparación de la información y con respecto a la opinión que debo dar sobre esa información en el camino, ¿no? Lamentablemente para muchos clientes es una gran realidad, ¿no? Lo que tú anotas es cierto, pero
Yo creo que poco a poco tenemos que ir educando y es nuestra labor, nuestro trabajo, así como tú en tu programa de difusión, así como yo como profesor en algunas universidades, realmente nos esforzamos de crear conciencia contable respecto de este asunto. Muy buenas noches, estimados colegas. Un gusto estar aquí en este espacio académico, agradeciéndole por la invitación a Víctor Hugo Parrales Aragonés, amigo de hace muchos años, a quien pues lo felicito por este espacio de difusión profesional a las personas de América Latina en general y al Ecuador en particular. El día de hoy vamos a hablar de una manera muy sucinta sobre este tema de la NIF para las pymes. Una norma contable que ha tenido 3 cambios desde la vigencia del año 2009, que fue emitida la primera edición. Hoy vamos por la tercera emisión y hoy vamos a tratar algunos temitas. No podemos tratar en este pequeño espacio de 1 horita y un poquito más, ¿verdad? Pero habrá tiempo suficiente para poder conversar acerca de temas particulares, ¿no? Aquí una pequeña presentación de este su amigo, eso es lo menos importante de lo que vamos a conversar acá, como digo, de manera muy sucinta, ¿no? En primer lugar, quiero hacer énfasis en la resolución que emitió el Servicio de Rentas Internas el año pasado. El año 2024, en el mes de abril, se emitió una resolución que ya les voy a indicar qué número es, en donde se obliga a las entidades que no están sujetas a un organismo de control, que no tengan un marco contable de referencia, a que esas entidades apliquen por lo menos la NIF para las pymes. Esto es muy importante porque el día de mañana, si el Servicio de Rentas Internas en sus procesos de verificación se da cuenta de que usted no ha aplicado la norma contable, posiblemente usted esté sujeto a sanciones. Y en el peor de los casos, posiblemente anulen su contabilidad porque no ha cumplido con la normativa y le establezcan a lo mejor cálculos presuntivos de renta y por consiguiente del impuesto a pagar. Entonces, esto es muy importante. Les digo por experiencia que tengo en el medio, en el año 2024, yo creo que alrededor del 90% de aquellas entidades obligadas por el Servicio de Rentas Internas no aplicaron la NIF para las pymes con toda seguridad. Entonces yo creo que en este año 2025 es la oportunidad de que pongan en orden, ¿verdad?, este tipo de requerimientos, porque como insisto, el día de mañana, de acuerdo con el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento, etcétera, y todas las disposiciones en el camino, hay sanciones pecuniarias bastante fuertes, así es que es la oportunidad de que en este año regularicen este tema que no fue aplicado de manera debida, en mi opinión, en el año 2024. Luego miraremos de manera muy sucinta también los conceptos y principios fundamentales de la NIF para las pymes, que ahora se ha alineado con el marco conceptual de la información financiera de las NIF completas, ¿verdad? Recordándoles que el marco conceptual no es una norma, pero es el paraguas que nos arropa a todos en el tema de las NIF, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos principios fundamentales. Y aquí voy a comentar 2 secciones muy importantes. Una que se ha incorporado en esta edición del año 2025 de la NIF para las pymes, que es la sección 12, respecto del valor razonable. ¿Y por qué esta nueva sección? Porque esta sección 12 antes estaba destinada a aquellos instrumentos financieros un tanto complejos. Entonces dijeron, bueno, eliminemos esa sección porque realmente una pyme no está expuesta a instrumentos financieros de mucha complejidad. E introdujeron el valor razonable. ¿Y por qué lo hicieron? Porque realmente no había una sección en donde nos daba orientaciones acerca de la determinación del valor razonable para muchas cosas que exige la NIF para las pymes, ¿no? En temas de deterioro, en temas de propiedades de inversión, en temas de activos biológicos, ¿verdad? Se exige la determinación de un valor razonable. Entonces, como no existía esa orientación, entonces el IASB
creó esta sección número 12. Y la sección 23, que fue reemplazada completamente porque la sección 23 antigua de la NIF para las pymes del 2015 realmente obedecía a la NIC 18 y a la NIC número 11, pero eso ya quedó prácticamente obsoleto y lo que ha hecho ahora la NIF para las pymes es alinearse a lo que dice la NIF número 15, que se refiere al reconocimiento de los ingresos que provienen de los contratos con los clientes. O sea, en otras palabras, los ingresos por venta, los ingresos por comisiones, los ingresos por prestación de servicios, ¿no? Le pusieron este nombre bastante largo, yo creo que tranquilamente podrían haberle puesto el nombre de ingresos y punto, ¿verdad? Y listo, pero bueno, de todas maneras, no está por demás recordarnos este nombre bastante largo, ¿no? Y por último, un ligero comentario de cómo tiene que llevarse adelante el plan de implementación de la NIF para las pymes. Muchas personas creen que simplemente aplicando alguna valoración, alguna partida del balance, ya están cumpliendo con la NIF para las pymes. No, aquí hay todo un proceso que está indicado en la sección 35 de las NIF, en donde nosotros tenemos que hacer una serie de cositas que le voy a comentar a lo largo de esta pequeña intervención. Así que esos son los 5 grandes temas que voy a abordar en esta conferencia. Muy bien. Primero, la resolución, ahí ven ustedes un montón de números y letras, la número 15, en donde el Servicio de Rentas Internas obligó a que tiene que aplicarse la NIF para las pymes, y aquí lo que he hecho es copiar, ¿verdad? Lo que está en esa resolución, en donde dice que las sociedades que no estén sujetas a un organismo de control o que de estarlo, ¿verdad? No hubiese dictado normas sobre la obligación de llevar contabilidad, están obligadas a llevar registros contables por la partida doble en dólares de Estados Unidos y Norteamérica, considerando los principios contables generales para registrar todo el movimiento económico, ¿verdad? Entonces dice que para estos efectos aplicarán al menos la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Hoy se llama norma de contabilidad de información, norma de contabilidad para las pymes, ¿no? Así es que ese es el nombre que nosotros tenemos. Por lo tanto, esa es la obligación que tienen las entidades, y si no lo hicieron en el 2024, bueno, yo creo que es la oportunidad de hacerlo en el 2025. Bien, entonces yo le he pedido a mi socio, el profesor Pedro Alburquerque Freire, distinguido maestro de tributación con experiencia de muchísimos años, a que me haga una revisión de todas las disposiciones legales con respecto a las posibles sanciones que puedan existir en el instante en que usted no cumpla con el tema de aplicar esta NIF para las pymes de acuerdo a lo resuelto, ¿no? Entonces, mi socio, Pedrito Alburquerque, a quien le agradezco mucho por esta contribución, por este apoyo que me ha dado, en primer lugar, en el Código Tributario se establecen deberes formales, ¿verdad? De llevar registros contables, etcétera, ¿no? En idioma castellano, y la responsabilidad por el incumplimiento y las sanciones que posiblemente podrían estar siendo sujetos a aquellas entidades que no cumplen con esta disposición, ¿verdad? Multas que van de los $30 hasta los $1,500, ¿no? Sin perjuicio a lo mejor de otras sanciones que se puedan determinar. Como dije hace un momentito, a lo mejor invalidarán su contabilidad y determinarán una renta presuntiva y le calcularán el impuesto a la renta en base pues a esa renta presuntiva, ¿verdad? De igual manera, las faltas reglamentarias, mire usted, hay sanciones de $30 hasta $1,000, asimismo, sin perjuicio de las otras sanciones. En la ley de régimen tributario interno, ¿verdad? Se habla de multa de hasta 10 remuneraciones básicas unificadas, ¿verdad? Teniendo en cuenta los ingresos y el capital del contribuyente, según pues se determine en el reglamento, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, entonces miren ustedes, esto yo le voy a pasar a Víctor
para que él les comparta a ustedes, que ustedes estén conscientes que realmente esto es un asunto serio, o sea, no es una cuestión de que aplico, no aplico, suficiente con declarar el impuesto a la renta, no. Estos son deberes formales que están establecidos en las correspondientes leyes, ¿no? Como usted ve, en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno, de tal manera pues que tengan mucho en consideración este asuntito. Bien. El otro punto que les había conversado es que vamos a conversar acerca de los principios fundamentales, ¿verdad? De la NIF para las pymes, que en definitiva son principios fundamentales que siempre debemos estar presentes, debemos tener presente al momento de preparar la información financiera. Y esos principios fundamentales realmente son dos. Ese es nuestro norte, esa es la mirada que siempre tenemos que hacer para preparar información. En primer lugar, la información tiene que ser relevante y de imagen fiel. ¿Qué significa la relevancia en estos términos? En términos de la NIF, la relevancia significa de cómo esta información influye para tomar alguna decisión. Es el concepto de relevancia más allá de la acepción de importante, ¿no? Entonces, la relevancia es el poder influir con esa información que es fiel, que es la verdad, ¿verdad? Que contiene todo, ¿verdad? Y pueda tomar la decisión el inversionista o el acreedor, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mire, eso es el norte que siempre tenemos que mirar, de que todo esté completo, de que esté íntegra la información, de que no existan errores materiales. Obviamente van a existir errores en el camino, ¿no? Y van a existir algunos errores, a veces derivados de aplicación de estimaciones. Recuerden que todo el proceso de contabilidad es un proceso de estimaciones. Posiblemente por ahí se deslice algún error, pero lo importante es que esos errores no sean importantes, no sean materialmente desde el punto de vista monetario, que no sean muy grandes, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Bueno, y lo mismo, la prudencia respecto de reconocer ciertas provisiones en donde nosotros a lo mejor tengamos la probabilidad de que ese hecho se va a dar, de que ese hecho se va a ocurrir, ¿no? Entonces, esas son las dos, como se dice, características cualitativas fundamentales. Y para mejorar esa información, pues debe ser comparable, debe ser oportuna, es decir, emitida en el momento adecuado, debe ser comprensible, pero no comprensible para todo el mundo, sino realmente comprensible para aquellas personas que tienen cierto conocimiento de negocio y que puede ser verificable, es decir, que si viene mañana el auditor, pues obviamente sea fácilmente para él determinar si esa cifra que está mostrada en una cuenta, en un estado financiero, pues realmente es la verdad, ¿verdad? Entonces, esas son las características que en la nueva edición de la NIF para las pymes se alineó con el marco conceptual de la información financiera. Bien, y una cosa importante es aquellas definiciones de activo y de pasivo y de ingreso y de gasto que siempre debemos tener presente, ¿no? Nosotros siempre hemos creído que un activo para que sea tal y sea registrado en nuestra contabilidad debe ser propiedad de la entidad. Eso está superado ya hace algún tiempo y realmente no se requiere es decir, no necesitamos ser dueños de algo. El concepto de propiedad realmente está desterrado de la definición de activo. Simplemente el concepto de control es el que a nosotros nos dice si es un activo o no. Entonces, un activo, como se define en la NIF, es un recurso monetario, evidentemente, que tiene que poder ser valorado en términos monetarios, que es controlado por la empresa, que resultó de un hecho pasado y que en definitiva va a generar beneficios económicos en el futuro. Es decir, que va a generar dinero. Entonces, para reconocer un activo debe cumplir con esos cuatro requisitos. Si no cumple con uno de esos cuatro requisitos, lamentablemente no podemos reconocer eso como un activo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿el control qué significa? El control significa la capacidad presente de utilizar el bien en la mejor forma posible para la entidad, ¿verdad? Y de impedir que terceros dirijan el uso de ese recurso económico.
El pasivo, lo mismo para que esto sea reconocido como tal, debe cumplir tres características: que tiene una obligación actual, que tiene la obligación de transferir el recurso económico, ¿verdad? Y que eso ocurrió en el pasado. Por lo tanto, si hay alguna deuda que nunca la va a pagar, realmente eso no es un pasivo, porque no hay la obligación de transferir un recurso económico, ¿no? Muy bien. Ahora, una cosa importante es de que nosotros tengamos siempre presente que los activos se deben reconocer, se deben registrar en función del destino que vayan a tener. Por ende, un activo no se registra por su naturaleza, sino realmente es por el uso que le vamos a dar a ese activo. Un terreno puede tener varias clasificaciones en la contabilidad. Puede ser una propiedad, planta y equipo, puede ser una propiedad de inversión, puede ser una cuenta por cobrar, puede ser un activo intangible, ¿verdad? Entonces, todo depende de cuál es el destino. Y además, activos y pasivos tienen que ser contabilizados siempre a su valor presente, ¿verdad? Por ahí a veces uno encuentra en las contabilidades cuentas por pagar en el año 2030 sin intereses, $100,000, pero esos $100,000 valen en el año 2030. Esos $100,000 no valen hoy esa cantidad. Valdrá mucho menos porque, como nosotros conocemos, el dinero tiene su valor en el tiempo. Entonces no es lo mismo recibir $100,000 después de 5 años a recibir $100,000 el día de hoy. Por lo tanto, tenemos que darle el justo valor a ese pasivo. Y lo mismo los activos, siempre a su valor presente, siempre, ¿verdad? Así que valor presente y de acuerdo a su destino, los activos, y valor presente y valor de cumplimiento para los pasivos. Y bueno, los ingresos y los gastos son una derivación en definitiva de activos y pasivos. Ya ese vínculo que existía entre la asociación de ingresos y de gastos, eso ya no existe. El ingreso y el gasto se reconoce como una derivación de activos y pasivos. Un activo periódicamente se va consumiendo, se convierte en gasto. Un activo, si se va consumiendo, a lo mejor genera un ingreso, como por ejemplo el inventario. Si nosotros damos de baja para poder venderlo, eso me va a generar un ingreso. Por lo tanto, el ingreso son incrementos en los activos y disminuciones en los pasivos. Y lo mismo los gastos, ¿no? Disminuciones en los activos y aumentos en el pasivo, y por consiguiente sus efectos en el patrimonio, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que ya olvidarnos de aquella asociación que hace algunos años teníamos en nuestra mente y decía que, bueno, siempre el gasto tiene que estar correlacionado con el ingreso. No, no, y ahora ya no es así. Ahora simplemente partimos del activo y del pasivo, y de ahí una derivación de los ingresos y los gastos. Bueno, entonces nosotros podemos suministrar información, ¿verdad?, dentro del sistema contable de la situación financiera, del desempeño, tanto en los resultados del periodo como en los otros resultados integrales, donde mostramos el estado de resultados integrales. Y el estado de flujo de efectivo, pues, que nos muestra las entradas y salidas de efectivo de las diferentes actividades que realizan los negocios. Por lo tanto, entonces, y además, aparte de ello, aquí nos hace falta las notas, ¿verdad? Las notas que sirven para aclarar o sirven para ampliar la información mostrada en esos estados financieros. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es el conjunto, en definitiva, de estado financiero. Ahora, esos estados financieros, nosotros tenemos que cumplir dos hipótesis fundamentales. En primer lugar, la del devengo. Pues esto significa que hay que reconocer los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos, independientemente de si hemos pagado o no hemos pagado, si hemos cobrado o no hemos cobrado, pero el hecho económico se dio. Por lo tanto, entonces el concepto de devengo significa que nosotros tenemos que reconocer el hecho económico per se y no el movimiento de efectivo, si se ha dado o no. Si se dio el movimiento de efectivo, si cobré por una venta, enhorabuena. Y si no cobré en este momento, pues tengo que poner una cuenta por cobrar, y lo mismo si es una compra, una cuenta por pagar. Y el otro concepto que siempre debemos tener presente es el concepto de negocio en marcha. Muchos de nosotros en las universidades
hemos aprendido siempre y también está en las normas de auditoría. Así que no solamente en la contabilidad la aprendimos, sino también en la auditoría y siempre tenemos que mirar el tema del negocio en marcha. Y uno dice, bueno, salvo prueba en contrario, se presume que la empresa continuará con sus operaciones. Pero el tema, bueno, para qué sirve esta hipótesis fundamental? Sirve para el propósito de valoración. Recuerde que las NIF contienen varias valoraciones, que el costo, que el valor neto de realización, que el valor razonable, que el valor de uso, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a aplicar todos esos criterios de valoración, tenemos que mirar si la empresa va a continuar en marcha. Porque si la empresa no va a continuar en marcha, entonces ya esas valoraciones no tendrían sentido alguno. Así que esto debemos tener presente siempre y sirve pues para orientarnos a nosotros de que las valoraciones van a estar vigentes en ese sentido, ¿no? Bueno, aquí tengo una definición ampliada del activo y del pasivo que les comenté hace un momentito, así es que por ese lado ya voy a pasar rapidito este asunto, ¿no? Y aquí está el temita de romper esa cadena que nos ataba de que todo ingreso debe estar asociado con algún gasto o viceversa, ¿no? Porque todo gasto debería estar asociado con un ingreso, eso ya no existe. Simplemente hoy en día el balance es el que nos dice si no es un activo, es un gasto, si no es un pasivo, es un ingreso. ¿Sí se cuenta, no? Entonces hay que tener presente ese temita. Bueno, ahí están todas las valoraciones que nosotros tenemos hoy en día en la contabilidad. El costo histórico, el valor corriente, el valor en uso, el valor de cumplimiento, y si es un valor futuro, traerlo a valor presente, como les comenté hace un momentito, si tenemos una cuenta por pagar, ¿verdad? A 5 años y no genera intereses, entonces tenemos nosotros que calcular el valor presente. Bueno, la sección 12, el tema del valor razonable, vamos a mirarlo aquí rapidito. También le voy a pasar a Víctor la NIF para las pymes, ya la última edición, y alguien me va a decir, bueno, ¿y cuándo va a entrar en vigencia esto? Bueno, en vigencia va a entrar esto en el 2027. Pero para que entre en el 2027, nosotros tenemos que hacer desde ya algún trabajito para ir ya cambiando algunas cosas. Así es que desde el año 2025 todavía sigue vigente la NIV anterior, la del 2015. Así que usted puede aplicar en este momentito antes de que venga la nueva NIV para las pymes. Ya cuando llegue la nueva NIV para las pymes en el 2027, perfecto, usted se le hará muchísimo más fácil ya adaptar este tipo de cuestiones. Así es que le voy a entregar a Víctor para que les comparta a ustedes de alguna manera esta norma, ¿no? Bueno, el valor razonable, como dije al inicio, en varias secciones de la NIF, a nosotros nos pide un valor razonable. La sección 11, instrumentos financieros, la sección 16, propiedad de inversión, la sección 17, propiedad, planta y equipo, la sección 34, activos biológicos, nos pide el valor razonable. Entonces, esta norma lo que nos dice es, mire, el valor razonable, en primer lugar, tenemos que definirlo. ¿Qué es el valor razonable? Es el precio que será recibido para vender un activo o pagado para transferir o cancelar un pasivo en una transacción ordenada, ¿no? Es decir, que no haya coacción por alguna parte para yo poder determinar algún valor, ¿verdad? Porque si hay coacción, entonces ya no es una transacción ordenada y no es una operación de mercado. Por lo tanto, entonces, esa definición a nosotros nos lleva que en definitiva es un valor de salida, es un valor de venta, ¿verdad? El valor razonable y siempre determinado por algún mercado, ¿no? Bueno, entonces, la norma nos dice, mire, el valor razonable tiene usted 3 escalones. ¿Cuáles son esos 3 escalones? Esos 3 escalones me dice, déjeme pasar un momentito. Esos 3 escalones me dice, mire, usted tiene que partir de datos observables, es decir, de valores de mercado que reflejen lo que se está transando en un momento determinado sobre ese activo. Ese es el primer escalón y el escalón fundamental. Luego dice, bueno, si usted no tiene esos valores de mercado, esos valores observables, usted puede partir de ellos, ¿verdad? De ciertos valores y que dicen, bueno, a lo mejor el mes pasado, ¿verdad? O a lo mejor hace algunas semanas se negoció este bien y por este bien se cotizó en tanto
y haciéndole ciertos ajustes hasta el día de hoy, podríamos nosotros llegar a un valor razonable. Esos son los valores corroborados por el mercado. Y por último, dice, el último escalón, los valores no observables, es decir, que yo he aplicado alguna técnica de valoración para poder hacer ese cálculo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, miren ustedes, ahí están los niveles, ¿no? Nivel 1, precios cotizados. Nivel 2, gasto de entrada distinto de los valores cotizados, pero que yo observé ese nivel para poder tomar como referencia y determinar un valor razonable del activo o del pasivo. Y el nivel 3, datos definitivamente no observables que hemos calculado, como por ejemplo, ¿no? Cuando uno hace una proyección y dice, bueno, el valor razonable vamos a calcularlo con un flujo de caja descontado. Entonces, ese flujo de caja descontado, pues lo determinamos con una tasa de interés de descuento y determinamos el valor presente de ello y decimos, bueno, este es el valor razonable. Pero aquí tenemos que dar muchas explicaciones de cómo se determinó ese valor. Entonces, esta sección lo que nos hace es dar esta herramienta para poder determinar ese valor razonable y nos da una serie de definiciones, ¿no? La definición de un mercado activo. Usted dice, bueno, ¿qué es un mercado activo? Siempre un mercado activo tiene tres características fundamentales, ¿no? En primer lugar, que los elementos que se operan en ese mercado son homogéneos. Como usted ve, las acciones, las obligaciones, el oro, el cacao, el café, el petróleo, son valores, son elementos homogéneos, ¿no? Los precios están disponibles para el público y en cualquier momento están compradores y vendedores interesados en ese tema. Entonces, para que exista un mercado activo, tiene que cumplir con esas tres características fundamentales, ¿ya? Bien, vamos a avanzar un poquito más. Déjeme avanzar un poquito más, un poquito, por favor. Vamos con el tema de la sección 23 de la NIF para las pymes. Bien, esta sección lo que nos hace es orientar de cómo nosotros debemos reconocer el ingreso por las ventas, el ingreso por la prestación de servicios. Y esta sección se ha alineado con la NIF número 15, ¿ya? La NIF número 15, recuerde que ya está vigente hace algún tiempito, y esa NIF número 15, en definitiva, nos establece 5 pasos fundamentales. En primer lugar, ¿cuáles son esos pasos que hoy en día tenemos que aplicar para reconocer un ingreso? ¿Cuáles son esas 5 etapas, verdad? En primer lugar, identificación del contrato. Hay un contrato, ¿ya? Y el contrato, recuerden ustedes que puede ser escrito, puede ser verbal, puede ser expreso, puede ser tácito, ¿verdad? O sea, no necesariamente nosotros requerimos de algún papel firmado por el comprador y el vendedor para reconocer pues que hay un contrato. Es como siempre pongo de ejemplo, un ejemplo un poquito burdo, pero ejemplo al fin. Uno entra a la peluquería y uno se sienta, pues toma ubicación en el sillón del peluquero y el peluquero ya sabe lo que tiene que hacer. Y yo no le digo nada, simplemente él ya opera, está y corta el pelo, se acabó ya ingeniero, ya hasta luego, págueme y ya está. Y yo no necesité decirle nada a él. Si se cuenta, ¿no? Simplemente él ya sabía que tiene que cortarme el pelo. Mire, ese es un contrato, es algo tácito, ¿no es verdad, no? Ahora, si a lo mejor yo le voy a construir a usted alguna casa, a lo mejor le voy a dar un servicio, a lo mejor tengo que hacerlo por escrito, en donde tenemos que establecer las obligaciones de las partes, ¿verdad? Los derechos que tienen las partes, a lo mejor necesite ellos. Pero lo importante es que tiene que existir de alguna manera un contrato. O sea, es un trato, por eso la palabra contrato, un trato conjunto y un contrato entre dos o más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, primer punto. El segundo punto, tenemos que identificar los compromisos de ese contrato. ¿A qué estoy obligado? Por ejemplo, las compañías que venden electrodomésticos. Esas compañías, a lo mejor, aparte de entregarle a usted la refrigeradora, también como parte del precio le dan un servicio de mantenimiento, ¿verdad? Servicio de mantenimiento que está incluido en el precio. Por lo tanto, mire, en ese contrato, en esa factura de venta,
existen dos compromisos. La NIF completa habla de las obligaciones de desempeño. Acá en la NIF para las pymes se habla de los compromisos, de las promesas. ¿Cuál es mi promesa? De entregarle la refrigeradora y de darle el servicio de mantenimiento por un año, por decir algo, ¿verdad? Que está incluido en el precio de la refrigeradora. Tercero, determinar el precio de la transacción. Sí, la refrigeradora vale $1,000, es el precio de la transacción. Muy bien, pero ese precio contiene dos compromisos. El uno, la refrigeradora, y el otro, el servicio. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que asignar esos $1,000 a la refrigeradora y al servicio. Una vez que ya hemos asignado, luego tengo que preguntarme, ¿qué compromisos ya he cumplido? Entregué la refrigeradora, muy bien, reconozco el ingreso por la venta de la refrigeradora. ¿Cuánto de esos $1,000? A lo mejor 900 por decir alguna cosa. ¿El servicio de mantenimiento usted ya lo prestó? ¿Ya lo dio? No todavía. Por lo tanto, eso no es un ingreso. Eso se reconocerá como un pasivo y ese pasivo disminuirá en la medida que usted vaya cumpliendo con los mantenimientos mes a mes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este modelito que está igualito en la NIF número 15, igualito está puesto en la NIF para las pymes. Precisamente, ¿por qué? Porque esto recoge, en mi opinión, de una manera muchísimo más clara y muchísimo más flexible para poder reconocer el ingreso por las ventas. ¿Qué ocurría antes de este tema? Antes de este tema, por decir algo de la misma refrigeradora, la venta de la refrigeradora, todos los $1,000 lo ponían como venta. Y luego, cuando iban cumpliendo ya con el compromiso del mantenimiento mensual, todo lo que iban incurriendo ahí lo ponían como gasto, lo cual estábamos afectando el gasto en un periodo que no le correspondía a la venta. Por lo tanto, lo que hace ahora esta norma es simplemente asociar ingresos y gastos en el periodo en que le corresponde a cada uno de ellos en función de cumplir con los compromisos de ese contrato. ¿Verdad? De eso trata pues la NIF número 15 y hay aquí en esta presentación pues hay algunas ideas, algunas orientaciones respecto del reconocimiento, la identificación del contrato. En este momento pues no las voy a leer, sino que se las voy a entregar para que ustedes ya en su estudio profundo de la NIF, ¿verdad? Para que se vaya preparando de aquí en adelante, etcétera, etcétera, y usted vaya aplicando en sus negocios, ¿no? Ahora, muchos me han dicho, mira, realmente en la NIF para las pymes no tenemos tantas complicaciones, no crea. Mire usted, por ejemplo, una empresa que vende electrodomésticos, que a lo mejor esa empresa no cotiza sus papeles en bolsa de valores, no tiene responsabilidad pública de rendir cuentas, no aplica la NIF completa en definitiva, ¿verdad? Entonces tiene que aplicar la NIF para las pymes. Por lo tanto, mire, esa ya es una pyme y por lo tanto tiene que aplicar pues este tipo de cosas, ¿no? Así que no pensar que la NIF completa aplica para las grandes compañías. Mire, tanto es así que puede ser una gran compañía, pero esa gran compañía que tiene montones de activos, ingresos y gastos, lo que sea, en definitiva no tiene nada que ver con papeles negociados en la bolsa de valores. Esa puede aplicar tranquilamente la NIF para las pymes sin ningún problema. Entonces, pyme no le hace el tamaño hoy en día para aplicar esta norma. Lo único que le hace, señor, para que usted aplique ni para las pymes, que no tenga ninguna relación con bolsa de valores, ni está en proceso de emisión, ni ninguna cosa por el estilo. Que no tiene responsabilidad pública de rendir cuentas, perfecto, usted aplica la NIF para las pymes, por más grandota que ésta sea. ¿Ya? Así que eso tiene que quedar bien clarito. Muy bien. Entonces, aquí está detalladito la identificación de los compromisos, es decir, cada uno de esos 5 pasos, yo lo tengo aquí desarrolladito para que usted lo vea en el camino, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, y ahora vamos a explicar este temita del plan de implementación de la NIF para las pymes, que como dije, no es una cuestión de que ya mañana yo ya quiera aplicar la NIF para las pymes, no.
esto tiene que seguir todo un proceso. Y ese proceso es el que voy a explicar, perdón, en este momentito para que todos estemos claritos. ¿Ya? La sección 35 es la que nos orienta sobre este asunto. El alcance del párrafo 35.1 al 35.2, ¿verdad? Que nomás comprende, explica la adopción por primera vez, el procedimiento para preparar los estados financieros en la fecha de transición y en la fecha de aplicación. Entonces aquí tenemos dos fechas que se la voy a explicar con un poquito de detalle, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la información que nosotros tenemos que revelar? Por lo tanto, entonces, estimados colegas, para poder hacer la implementación de la NIF para las pymes, usted tiene que leer de manera obligatoria esta sección y qué es lo que usted tiene que hacer. Recuerden que en el año 2010, la Superintendencia de Compañías publicó un formulario como una especie de instructivo dándole las orientaciones de qué es lo que se debería hacer para aplicar por primera vez la NIF para las pymes. Les aclaro una cosita. Como le dije a Víctor Hugo hace un momento, las empresas que antes, por sus umbrales cuantitativos, estaban obligadas a aplicar la NIF completa. Hoy en día, esos umbrales cuantitativos ya no existen, pueden migrar a la NIF para las pymes. Y para poder migrar a la NIF para las pymes, usted tiene que aplicar esta sección 35, que es la aplicación por primera vez de esa NIF. No, que yo venía aplicando la NIF completa, sí, usted aplicó la NIF completa, pero ahora, por primera vez, usted va a aplicar la NIF para las pymes y tiene que hacer todo este proceso de la sección 35 y le serviría a usted muchísimo ese formulario que publicó en su momento, en el año 2010, la Superintendencia de Compañías, que es una muy buena orientación. Así que usted puede aplicar ese temita. ¿Ya? Muy bien. Primero, déjeme poner aquí más bien este asuntito. Déjeme poner aquí tengo yo un grafiquito. Mire, este grafiquito de aquí es clave. Un segundito, déjeme ponerlo. Este grafiquito es clave. Aquí, un segundito. Un segundito. Aquí tengo un grafiquito que ilustra todo este proceso. Un segundo. Déjeme poner. Aquí está. Miren. Nosotros, esta lámina yo la preparé el año pasado para que apliquen ya el 31 de diciembre del 2024. Entonces, en ese año, como tenían la obligación de presentar a diciembre 31, ¿qué es lo que tenían que hacer las compañías? Tomar el balance al 1 de enero del 2023. En ese día, 1 de enero del 2023, tenían que hacer una evaluación de todos los activos y de todos los pasivos y mirar qué cuentas de activos requerían ajuste para poder aplicar la NIF para las pymes. ¿Ya? Entonces tenía que ir revisando cuenta por cuenta y determinando cuáles son los ajustes que se debían hacer a ese día 1 de enero del 2023. Pero si estuviéramos ahora en el 2025, lo único que tiene que hacer es tomar el balance al 1 de enero del 2024, ir mirando todas las cuentas que dicen, bueno, en el efectivo hay que ajustar a lo mejor alguna diferencia en cambio, en las cuentas por cobrar hay que ajustar a lo mejor alguna estimación para cuentas incobrables, a lo mejor en el inventario hay que ajustar a lo mejor algo por el valor neto de realización, etcétera, ¿no? Entonces usted va mirando cada una de esas cositas y dice, muy bien, el día 1 de enero del 2024, aquí 1 de enero del 2024, dice, bueno, tenemos que hacer todos estos ajustes y usted determina, ¿verdad? Y en ese momento de manera extra contable, ese balance ya ajustado con MIF lo va llevando de manera extra contable hasta el 31 de diciembre del 2024. Ese periodo
que usted no lo va a modificar en la contabilidad porque la contabilidad ya está cerrada, la contabilidad ya está reportada al SRI, etcétera. Ese es el periodo de transición. ¿Ya? Nada tiene que meter en la contabilidad, simplemente determinar los efectos del día 1 de enero del 2024. ¿Cuáles son los efectos? Aumentan las cuentas, disminuyen las cuentas y todo eso pues tenemos que después meterlo en una cuenta patrimonial que se llama ajuste por aplicación en la primera vez de la NIF, ¿verdad? Muy bien. Entonces, repito, extra contablemente usted tendrá que llevarlo hasta el 31 de diciembre del 2024. Ese día, usted nuevamente tiene que hacer una evaluación de todo esto que ha ocurrido y cuáles son los ajustes finales que usted tiene que poner aquí. Obviamente que aquí al 1 de enero había unos ajustes, pero aquí al final esos ajustes van a cambiar. Y por lo tanto, ese ajuste ya ha cambiado, ese es el que usted va a poner en la contabilidad, ahora sí, el 1 de enero del 2025. Ahora sí lo pone en la contabilidad. Y ese periodo se llama el periodo de aplicación. Entonces, aquí va a poner todo lo que usted ajustó, ¿verdad? A esta fecha, diciembre 31 del 2024, que lo hizo, repito, lo hizo de manera extracontable. Ahora, con esos ajustes definitivos, lo mete en un asiento de diario el 1 de enero del 2024 y ahora sí, perdón, 1 de enero del 2025 y arranca su contabilidad hasta diciembre 31 del 2025. Por lo tanto, al cierre ya del 2025, ya está con NIF para las pymes su estado financiero. Que ahora sí va a ser comparable con el 2024 porque usted ya aquí emitió ya todos los ajustes y en ese momento ya se hizo comparativo. Recuerde que nosotros tenemos que presentar balance comparativo un año con otro. ¿Ya? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que la NIF nos ayuda? Y la NIF nos dice, mire, para evitarle algunos problemitas, no tome en cuenta lo siguiente. Pero si usted quiere tomarlo en cuenta, bueno, eso es asunto suyo. Entonces la NIF establece una serie de exenciones y una serie de excepciones. ¿Qué son las excepciones? Le dice, mire, estos 6 puntos que están aquí, usted no los toque. Usted no los toque. Por ejemplo, si dimos de baja una cuenta de activo o de pasivo financiero, ¿verdad? En su momento, en años anteriores, si lo dio de baja, ya lo dio de baja, ya no vuelva para atrás, no dé marcha atrás, déjelo nomás. Por ejemplo, para ser muy sencillito aquí cada una de estas cositas. Yo di de baja unas cuentas por cobrar que las vendí con derecho a repetir, ¿verdad? Con derecho a reclamo. Y yo no tenía que darlas de baja, de acuerdo con la NIF, pero las di de baja. Entonces la norma dice, mire, si ya las dio de baja, no le dé marcha atrás. Déjela nomás ahí y si le reclaman esa cuenta que usted la vendió, bueno, la reconoce nuevamente como activo, ¿ya? Segundo, si usted tenía contabilidad de coberturas, recuerde usted que hay instrumentos financieros de cobertura. Si usted tenía esa contabilidad de coberturas, no las toque. No las toque. Si usted tenía instrumentos financieros de cobertura, un futuro, una opción, un swag, no toque. Déjelo nomás ahí. Estimaciones contables, tampoco. Si usted hizo una estimación en su momento basado en un marco contable distinto de la NIF, déjelo ahí, a no ser que se haya cometido algún error. Entonces, en ese caso, ya hay que corregir ese error. Pero si usted hizo una estimación en sano juicio, deje nomás ahí esa estimación. Lo mismo para operaciones discontinuadas, lo mismo la participación minoritaria, que son los accionistas que no tienen el control en la compañía, y si usted ha obtenido préstamos del gobierno con tasas de interés subsidiadas. Así que esos temas no los toque. ¿Ya? Ahora, por acá hay otros temitas que dice, bueno, que son las exenciones, ¿no? Que son 15 exenciones. Le dice, mire, estos temitas, si usted quiere tocarlos, tóquelos. Pero si no los quiere tocar, no los toque. Por ejemplo, una combinación de negocios.
Fíjese que cuando uno hace una combinación de negocios, tiene que registrar activos y pasivos a su valor razonable. Pero muchas veces nosotros, y particularmente en el Ecuador, cuando hemos comprado un negocio, hemos incorporado en nuestra contabilidad los valores contables de los activos y pasivos de la empresa adquirida. Y eso era, vamos a decir, un error. ¿Por qué? Porque yo debía haber registrado sus valores razonables, porque estos temas de combinaciones de negocios, esto viene hace muchos años, ¿no? Pero sí dice, bueno, si usted registró esa combinación de negocios a esos valores, déjelo. Pero si usted quiere revivirlos, entonces usted tendrá que ir a revivir todas las combinaciones de negocios que usted haya hecho a partir de ella. ¿Ya? Y ahora, imagínese usted, si usted compró un negocio hace unos 10 años, hace 10 años el valor razonable, ¿cómo lo voy a determinar? Va a ser un poquito complicado, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Pero si usted a lo mejor tiene la información, quiere irlos a revivir, bueno, vaya a revivirlos, ¿no? ¿Verdad? Más o menos así es como funcionan las exenciones y así por el estilo, ¿no? Bueno, algo importante de estos del 2.3, 4 y 5, en su momento, cuando se aplicó por primera vez en el año 2010 la NIF para las pymes, yo me acuerdo que muchas empresas acudían a revalorizar sus propiedades, planta y equipo. Y decían, bueno, yo voy a revalorizar porque me obliga la NIF. No, la NIF no le obliga a revalorizar. Lo único que le dice, bueno, si usted quiere mostrar su propia planta y equipo a los valores que representen una realidad, usted puede ponerlo a su valor razonable y ese nuevo valor razonable como un costo atribuido, pero nunca fue el modelo de revalorización. Es decir, si usted hubiera aplicado el modelo de revaluación, periódicamente usted tenía que revaluar esos bienes. Pero aquí no, aquí simplemente usted puso a su valor razonable y lo tomó eso como costo atribuido. ¿Ya? Muy bien, entonces, y lo mismo, a lo mejor si en su momento usted hizo una valoración de su negocio y dentro de la valoración del negocio le dieron valor a la propia planta y equipo. Entonces, mire, la norma le dice, mire, medición del valor razonable derivado de algún suceso como costo atribuido. Entonces, si yo tengo esa valoración del negocio en donde me dan una valoración de la propia planta y equipo, yo puedo tomar ese valor razonable y ponerlo en mi contabilidad y ese es el nuevo costo de propia planta y equipo. ¿Ya? Bien, y así por el estilo, miren ustedes diferencias de conversión acumuladas, etcétera, etcétera. Los impuestos diferidos, mire usted. Y recuerde que los impuestos diferidos simplemente reflejan los efectos futuros de tema de impuesto por pagar al fisco, ¿verdad? Son los efectos impositivos futuros. Eso quiere decir impuestos diferidos. Si usted en su momento los reconoció, pues enhorabuena. Pero si no los reconoció, en este momento usted ya los puede reconocer. Derivado, mire, por ejemplo, si usted quiere adoptar el modelo de revaluación, que insisto, no es el modelo que está aquí como costo atribuido, pero si usted quisiera llevar el modelo de revaluación, pues bien, usted tendrá que reconocer los impuestos diferidos que correspondan, ¿verdad? ¿No? Y lo mismo el arrendamiento. Mire usted que hoy en día la NIF completa nos obliga a reconocer los arrendamientos de un solo tipo, ¿no? Ya no hay una distinción entre operativo y financiero, sino solamente hay contrato de arrendamiento y tenemos que registrarlo, sea este operativo financiero. Sin embargo, en la NIF para las pymes se sigue conservando el arrendamiento financiero. El operativo, todo lo que uno pague, será eso registrado como un gasto. Bueno, por ende, entonces, si usted en este momento se da cuenta de que tiene un contrato de arrendamiento financiero, bueno, es el momento de reconocerlo en este instante, ¿verdad? En este valor, en este momento presente, decir, bueno, yo tengo un contrato de arrendamiento financiero y tengo que reconocerlo como un activo y como un pasivo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, con estos temas de las excepciones, como repito, no lo toque, y de las exenciones, si quiere tocarlo, tóquelo, pero en definitiva, si tiene que tocarlo, bueno, enhorabuena. Tendrán que ponerse, como se dice, a estudiar de una manera un poquito
más profunda, más detallada. Habrán oportunidades para ir hablando de cada una de las secciones de manera un poquito más, con más detalle, ¿no? Porque lo que hemos hecho ahora es simplemente una pequeña pastillita, ¿verdad? Un abreboca para que todo el mundo se interese en este tema, que es muy importante y de aplicación obligatoria. Así Así es, es. mis queridos amigos, yo les agradezco muchísimo. Ahora sí, mi querido Víctor Hugo, adelante. Así es, una orientación que ayuda en algo justamente a nuestros colegas, a nuestros profesionales, guiarse para ya que les competa estudiar, prepararse para poder sobresalir. Dicho esto, Eliezer, desde tu punto de vista académico profesional y al haber revisado este tema de actualización de las NIC para las pymes, tres puntos que te hayan llamado la atención, que consideres, aparte de todo lo importante, lo más importante, lo más relevante, ¿qué nos podrías decir? Sí, yo creo que lo más relevante son estos tres puntos. Primero, el valor razonable, que nosotros lo hemos venido aplicando en la NIF completa. Yo creo que es una cuestión fundamental que nosotros los contadores estemos en esa perspectiva, ¿no? El segundo tema que hay que profundizar un poquito más en el tema del reconocimiento de los ingresos. Yo sé que no estamos reconociendo apropiadamente los ingresos en muchas entidades. Entonces creo que ese tema del reconocimiento del egreso es importantísimo. Y el tercer punto, el que acabo de mencionar, la aplicación por primera vez. Yo creo que esos son los tres grandes temas que los contadores tienen que abordar desde ya, ponerse a estudiar, porque ya diciembre, el cierre ya está aquí a la vueltita. Es decir, ya tienen que aplicar obligatoriamente. O sea, ahorita ya no hay vuelta que darle. Así es, así. No hay que darle mucha vuelta y hay que aplicar. Dicho esto, para cerrar el programa, mi estimado maestro, ¿cuál sería su mensaje para nuestros colegas de América? Bien, yo creo que nosotros como ecuatorianos tenemos que preocuparnos un poquito más por nuestra profesión. Nuestra profesión cada día está siendo cambiante. Yo me acuerdo que cuando aprendí contabilidad, ese conocimiento contable a mí me duró muchísimos años. Pero hoy en día, con la inteligencia artificial y todos estos temas que vienen con el blockchain, con estos temas de la tecnología, de todas estas cosas, ¿verdad? Las cosas van cambiando rápidamente. Y hoy en día, como siempre le digo a los alumnos, con el tema de la inteligencia artificial es una ayuda enorme. Miren, a veces hay temas que yo no los entiendo y yo pongo y consulto, vamos a decir, en Grok, en ChatGPT, y pongo el tema. Oye, me responde de una manera increíble y las fuentes de información que me ponen son enormes. Me dice por aquí, por allá, es decir, hoy en día para aprender este tipo de cosas y cualquier cosa, yo creo que tenemos mucha más facilidad que cuando tú y yo éramos estudiantes en la universidad y teníamos que ir a buscar los libros y a veces habían libros desactualizados y uno estudiaba en ese tipo de cosas. Hoy en día el conocimiento primero que es gratuito y segundo que está al alcance en cualquier momento. Así que ya no hay necesidad de ir a la biblioteca para ir a visitar esos libros enormes que habían en su momento de Finney Miller, de Argadón, me acuerdo cuando estaba ahí en la universidad. Así es, así es. Es algo categórico lo que acabas de decir. La juventud actual, nuestros jóvenes profesionales y también los no tan jóvenes, un poco como nosotros, pero de espíritu joven, ¿no? De espíritu joven. Exactamente, 33 años nomás. Ya 33, así es. Todas esas facilidades que tienen libros gratis, información que se puede compartir por el WhatsApp, lo que acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo contigo y que algunos todavía no lo tienen claro, es el uso de la inteligencia artificial. Bien dijiste, cómo poder obtener una respuesta, una aclaración, ejemplo, sobre temas o términos o un párrafo con la inteligencia artificial. Y de esto, Eliezer, de esto, analizando este tema, he podido concluir que en algo va a afectar el área de capacitación de muchos profesionales, de ya, capacitaciones gratuitas que se dan por toda la red, esta no es la única. El tema de la inteligencia artificial donde tú dices, bien, explícame este párrafo porque no lo entiendo. De repente, no entiendes la palabra
¿qué es asimetría contable, no? Entonces, explícame por favor y pone un ejemplo al ChatGPT, ¿qué es asimetría contable? Dame la explicación o la etimología, etcétera, etcétera. ¿Y cómo te contesta? Y Ahora puedes. facilito. Fácil, fácil. O sea, claro, uno tiene que discernir, tiene que analizar, tiene que razonar, pues, ¿no? Porque no todo lo que te salga de repente en el chat GPT puede ser 100% certero. Ejemplo, ¿no? Consultas, oye, ¿qué artículo de la ley de régimen tributario me dice tal cosa? Y te dice un artículo X y que está mal porque no tiene esa información actualizada en la red. Entonces ahí te puede llevar a una equivocación. Entonces, en esta parte, considero un ejemplo que va a afectar mucho a los maestros, ya los está afectando en ciertos países. Así Y es. en el tema de las capacitaciones de los profesores de los eventos, va a afectar mucho más porque la inteligencia artificial, conforme va avanzando, ya les va a dar las cosas totalmente depuradas, masticadas. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate tú, ¿no? Respecto a este tema, yo una vez hice una clase de un proceso contable en una maestría de contabilidad. Entonces puse yo 20 transacciones. Si nosotros nos hubiéramos guiado por nuestra forma como hemos aprendido la contabilidad, que primero registrar en el libro diario, que en el libro mayor, que el balance y todas estas cosas, entonces un día le dije a los alumnos, hagamos una prueba, pongamos esas transacciones en el Grok. Yo normalmente uso Grok, la inteligencia artificial Grok. Le digo, pongamos, y pongámosle en la instrucción, le digo, regístrame esto en los asientos de diario, prepárame el libro mayor y prepárame un balance de comprobación antes de los ajustes. Y no has de creer que en menos de un minuto me hizo la contabilidad. Y ahí está la contabilidad. Ya usted no tiene necesidad de pensar tanto, simplemente de revisar. Obviamente que hay que tener el conocimiento, porque la Claro. inteligencia artificial, como tú anotas, se puede equivocar y de hecho yo he visto que muchas veces se equivoca. Y si yo no tengo la capacidad de discernir, a lo mejor si me dejo llevar por eso voy a vivir confundido toda mi vida. Así es, efectivamente, ¿no? Y en esta parte que te decía, el tema de los capacitadores, eh, también otras áreas se van a ver sumamente afectadas, pero es un tema de saber consultar, es un tema de saber digerir, analizar, porque puedes cometer un grave error. Pero la conclusión de esto es que cada vez nos acercamos, así como va a ayudar también a desplazamientos laborales. Tu Hay que opinión tener para cuidado. cerrar el programa. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos siempre a este espacio en donde Víctor Hugo tiene la gentileza y la bondad de invitarme. Así que adelante, mi querido Víctor Hugo. Muchas gracias por todo. Un abrazo enorme. Bien, agradecemos al PhD Magíster Eliezer Campos Cárdenas, contador público autorizado de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, por haber compartido este tema tan importante como son las normas de contabilidad NIC para las pymes 2025 de aplicación obligatoria en las empresas ecuatorianas y no solamente en las ecuatorianas, sino en las de América Latina. Gracias, mi estimado Eliezer, por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América. Nos vemos en un siguiente programa. Bye Un bye. abrazo.